Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Reciban el saludo de los pastores Carlos y Betty de nuestra iglesia Comunión Gracia y Paz. Y me da mucho gusto volver a estar en sus hogares a través de este medio para poder seguir compartiendo la palabra y siendo ministrados por el Espíritu Santo a través del estudio. Esta noche vamos a meditar en la parábola de la levadura, para lo cual vamos a orar brevemente ahí usted en sus casas para que el Señor nos guíe y nos dirija. Vamos a orar brevemente, hermanos, ahí en sus casas. Señor Padre, gracias por este tiempo. Queremos que esta enseñanza llegue a nuestro corazón, nos redarguya, produzca en nosotros los efectos que tú, Cristo, quieres, y que todo sea para nuestra edificación y para el gozo de la iglesia y para que el mundo conozca quién eres tú, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos rápidamente al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 33. Mateo 13, 33. Y también pueden buscar en Lucas, capítulo 13 también, pero de los versos 20 al 21. En ambos evangelios aparece esta parábola de la levadura. Y más o menos he tratado de reunirlas en una sola expresión, y eso es lo que voy a leer. Dice así, juntando las dos citas del apóstol Mateo y de Lucas, que representa al apóstol Pablo. Dice así: otra parábola les dijo y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado y hubo fermentado. Esa porción en el griego aparece la palabra sea, que significan 3 medidas, más o menos de 12 kilos cada medida, en peso, y eso es lo que está apareciendo aquí como expresión. Y eso es lo que vamos a tratar de entender. Esta parábola, hermanos, ha recibido, como las 7 que forman Mateo 13, interpretaciones de diverso tipo, pero no vamos a profundizar en todas esas interpretaciones, sino que trataremos de ser fiel a lo que la Escritura dice, ¿no? Hay interpretaciones donde consideran que esta levadura forma parte de una de las épocas de la iglesia, específicamente la época que corresponde a la iglesia de Tiatira, ¿no? Y tratan de acomodar las otras 7 parábolas con las 7 temporadas o fechas históricas de la iglesia del Apocalipsis. Bueno, es una manera de interpretar, mente abierta, no tenemos por qué cerrarnos a toda interpretación, pero bueno, ese es un punto de vista. Hay otro punto de vista de Witness Lee y otros grandes teólogos que dicen pues que esta parábola está referida a la iglesia católica, ¿no? Porque la levadura tiene esa connotación de corrupción, de pecado. Pero también es otra interpretación cuestionable, y justamente por eso yo quiero centrarme en medio de todas estas interpretaciones. Un principio de hermenéutica, es decir, un método para hacer una correcta interpretación, significa consiste en que tenemos que interpretar los mensajes de Dios en su contexto más interno, no en el contexto más amplio, porque se pueden producir algunos errores hermenéuticos. Pero el principio básico es entenderlo en todo este contexto más pequeño. Y tenemos que entender que esta parábola viene en un grupo de 7 de Mateo 13, y que están hablando las 7 del reino de los cielos, y las 7 toman el modelo de la naturaleza, el modelo de agrícola. Está hablando del sembrador, del trigo y la cizaña, de la semilla que cayó y creció, y ahora está hablando de la levadura. Y entonces tenemos que comprender y entender esta parábola en el contexto de todas las demás parábolas. Por eso dice, y le refirió otra parábola, es decir, viene unida a la interpretación de las demás parábolas. Esta parábola no la explica Jesús. Jesús explica la parábola del sembrador, explica la parábola del trigo y la cizaña, pero esta parábola no la explica. Entonces, por eso es que ha sido susceptible de muchas otras interpretaciones. Entonces, tenemos que tener claro, hermanos,
primero comprender qué significa o por qué se está usando esta palabra levadura. Y les pongo unos ejemplos. Algunas veces el león significa Jesús, porque muchas veces aparece el león de la tribu de Judá. Obviamente ese es Jesús. Y otras veces aparece el león, como dice en una parte del Nuevo Testamento, dice, cuidaos de el diablo que anda como león rugiente detrás de los creyentes. Entonces obviamente ahí el león es el diablo. Es decir, que el león no siempre significa lo mismo a lo largo del Nuevo Testamento. Otra vez, por ejemplo, la palabra vino, algunos dicen que vino en un contexto es el vino que embriaga, otras veces dicen que es el jugo de uva, otros dicen que es intermedio, y en varias ocasiones el vino una vez es fermentado, otra vez es jugo de uva. Entonces tenemos que siempre, si nosotros interpretamos todo a la vez como si todo significara lo mismo, podemos cometer errores. Y aquí otra vez esta palabra levadura aparece en muchas oportunidades. Por ejemplo, Jesús les critica mucho a los fariseos, ¿no? Y los compara con la levadura de los fariseos. Le dice, ustedes aparentan ser algo, pero no lo son. Y lo que pasa es que la levadura, que es un producto que se echa con el trigo y se mezcla con la harina de trigo para producir el pan, lo que hace la levadura es hinchar el pan. Y cuanto más levadura le eches, puede ser un pan muy grande, pero ese pan por dentro es puro aire, son unos panes gigantes con mucha levadura. Y aparenta ser un gran pan, pero no es un gran pan, es puro aire. Entonces la levadura, cuando Jesús la usa y habla de la levadura de los fariseos, se está refiriendo a una apariencia falsa, que ellos dicen ser lo que no son. Y Jesús usó la palabra levadura para resaltar un aspecto negativo. Pero si nosotros nos vamos al Levítico, el Levítico en el capítulo 23, cuando habla de la fiesta de las primicias, el primero habla de un pan sin levadura, pero después va a hablar de un pan con levadura. Entonces depende mucho en el contexto en que se use la levadura. También el apóstol Pablo dice, cuidado del pecado, porque el pecado es la levadura que leuda toda la masa. Entonces ahí está usado en sentido negativo. O sea, ahí la levadura es el que produce que el pecado se expanda, que corrompa a los demás. Entonces es en el aspecto negativo. Pero aquí no podemos usar el concepto de levadura en un aspecto negativo, porque si no, la conclusión final sería de que la iglesia al final de los tiempos, cuando ya esta levadura le ha dado todo a la iglesia, entonces pensaríamos que ya toda la iglesia es corrupta, y así terminaría la iglesia como una iglesia corrupta, pero la iglesia no ha terminado y no va a terminar como una iglesia corrupta, porque todas las demás parábolas están hablando de que la iglesia va a triunfar, está el fruto a 100, a 60, a 30, está que el trigo va a ser cosechado, está la parábola de la perla, que vamos a encontrar la perla, ¿no? La parábola de la red que echa y escoge los peces buenos. Entonces, si cambiamos el contexto de esta parábola respecto a la demás, vamos a terminar creyendo de que va a terminar mal la iglesia, pero no es el propósito de esta parábola de levadura. Entonces, vamos a ver aquí pues que Jesús está usando en un sentido positivo la palabra levadura. Y aquí aparece algo curioso, ¿no? Aparece una mujer. Una mujer. Dice que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado y hubo fermentado. Entonces, curioso que aparezca la imagen de una mujer. Recordemos nosotros que Adán está luego sustituido por Jesucristo, Eva es sustituido por la iglesia, Jesús es comparado como el esposo, la iglesia es comparada como la esposa. O sea, que aquí la mujer representa significativamente a la iglesia, ¿no? En un sentido más particular podríamos resaltar la importancia de la mujer a lo largo del crecimiento de toda la iglesia. Justo hoy, en estos tiempos, el rol de la mujer en tiempos de crisis es valiosísimo, importante, ¿no? A veces los adultos terminamos convirtiéndonos en un hijo más porque la mujer es muy fuerte emocionalmente, tiene mucha fortaleza
y bueno, terminamos un poco a veces siendo tirados por ellas, ¿no? Pero la mujer tiene un rol muy importante en la iglesia. Desde que resucitó a Jesucristo, la mujer cobró un rol importantísimo en la historia de la iglesia. Pero ya en el sentido más general, esta mujer representa a la iglesia. Entonces la iglesia es la que está trabajando el pan, está trabajando la harina y tiene un trabajo a lo largo del desarrollo histórico de toda la iglesia. La iglesia, como veíamos en parábolas pasadas, empezó pequeña, pero la iglesia ha ido creciendo. Entonces, aquí el rol fundamental que simboliza la levadura y la mujer es que la iglesia trabaja y es la que prepara el pan para suministrar al mundo. De nosotros depende qué come el mundo, de cómo nosotros fermentemos la masa, de cómo fermentemos la enseñanza, de cómo fermentemos el evangelio. Eso va a impactar en la sociedad. Depende de nuestro trabajo. Algunos han aproximado a decir que estos 3 partes o 3 porciones de peso de harina significan que la iglesia trabaja en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Bueno, también es una interpretación que podríamos aceptarla, pero en realidad más se aproxima a 3 temporadas, 3 tiempos del trabajo de la iglesia. Antes de Roma, la iglesia primitiva, durante Roma y después de Roma. Son 3 grandes épocas. Y si nosotros estas 3 épocas las superponemos a las épocas de las 7 iglesias de Apocalipsis, vamos a ver que por ahí un poco que la interpretación concreta de las 7 temporadas de iglesia sí se ajusta a muchos de los dichos de Jesús y a mucho de lo que el apóstol Juan nos dejó luego en Apocalipsis, ¿no? Yo sí creo firmemente que estas 7 iglesias de Apocalipsis representan 7 estados o 7 temporadas de la iglesia. Algún día estudiaremos eso con detalle. Pero lo que está aquí representando la iglesia son etapas. Y en cada etapa la iglesia ha tenido que trabajar duro para saber qué proporcionar al mundo. El fin de la iglesia es salvar a la gente. El fin de la iglesia es establecer el reino de Jesucristo en la tierra. Ese es el fin de la iglesia. Así que la iglesia tiene que trabajar duro. En todo tiempo la iglesia ha tenido que marcar la pauta histórica. La iglesia es la que ha determinado muchos eventos históricos. Dependiendo de lo que la iglesia presente al mundo, entonces el mundo recibirá un beneficio. Nosotros como iglesia no lograremos transformar el mundo. No estamos para transformar todo el mundo. Nuestro rol principal es predicar el evangelio y que la gente se salve. Pero ese acto de salvar a las personas produce impactos en la sociedad. Es como que son las migajas que caen de la mesa y esas migajas van transformando el contexto de lo que nos rodea. Así que hay mucha responsabilidad en nosotros en preparar bien el pan. Nosotros, esta levadura representa nuestra influencia en el mundo. ¿Cómo está influenciando la iglesia? Cada cristiano, ¿cómo influencia en la historia? Y en tu historia más reciente, en tu trabajo, en tu colegio, en la calle, ¿qué estás representando tú? ¿Cómo estás leudando a los demás? ¿Qué influencia estás ejerciendo sobre los demás? ¿Es una influencia negativa o es una influencia positiva? ¿Qué es lo que está aportando hoy mismo la iglesia al mundo? Mucha gente en estos días me llaman, me piden consejo, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? Y nosotros tenemos que saber plantear qué es lo que está pasando y cuál es la respuesta de la iglesia en estos tiempos. Y cuando el creyente va siendo transformado y va creciendo en el poder del Espíritu Santo, en su regeneración, en su renovación y en su configuración en Cristo, el creyente tiene que ir aportando cambios en la sociedad. Y eso es consecuencia directa de nuestra levadura. ¿Cómo estás influenciando tú ahora en tu trabajo? ¿O cómo vas a influenciar de aquí que pase esta pandemia? ¿Cuál va a ser tu influencia en la gente? Qué importante es que muchas personas sean transformadas totalmente y logren con su vida personal influenciar en los demás. Médicos, abogados, jueces, fiscales, ingenieros, maestros. ¿Cuál es tu levadura? ¿Cuál es tu influencia en el mundo? ¿Qué has logrado impactar? Miren, las grandes cosas que ha hecho la iglesia en la historia fueron iniciadas por personas que entendieron que no solamente hay que evangelizar, sino que
hay que influir en el medio que nos rodea. No, los primeros hospitales fueron construidos por hermanos cristianos, las universidades fueron construidas por cristianos, los colegios fueron construidos por cristianos, la ayuda social fue liderada por los cristianos, y de ahí la iglesia entra en un descuido, y todas estas cosas que la iglesia debe liderar fueron siendo tomadas por el Estado, y el Estado fue abarcando todas esas áreas, y la iglesia continuó siendo arrinconada. Hoy en día sufrimos mucho arrinconamiento como iglesia, y la iglesia a veces no levanta su voz de protesta contra el arrinconamiento que hacen los estados en el mundo. Es parte de la historia de la iglesia, pero la iglesia se ha dejado arrinconar. Nosotros tenemos que levantar nuestra voz de protesta, nuestra opinión acerca de lo que Cristo quiere enseñar al mundo. La iglesia no se tiene que dejar arrinconar, el creyente no se tiene que dejar arrinconar por lo que el mundo dice. El creyente tiene que pararse firme y decir: las cosas son así, Cristo dice esto, la palabra dice esto. Esa es la forma en que la levadura obra en el mundo. Estamos salvando personas, pero el impacto de la transformación de las personas produce cambios en la sociedad. Las normas no cambian a las personas, las leyes son anodinas, están hechas con propósitos determinados. Lo que cambia el mundo es el cambio de los seres humanos, la transformación de las personas. Nuestra moral cristiana es la que transforma el mundo. Por ejemplo, vemos ahí en el libro de los Romanos, en el último capítulo, en Romanos 16, vemos a Erasto. Pablo dice que Erasto era el tesorero de la ciudad. Y estaba refiriéndose a la ciudad de Corinto, porque Pablo escribe a los romanos desde la ciudad de Corinto. En Hechos 19 también vemos que Pablo ordena a Erasto y a Timoteo a que vayan fuera y él se queda haciendo otras cosas, y todo alrededor de Corinto. Y también lo vemos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, ¿no? de este Erasto que aparece esas 3 oportunidades. Viendo que Erasto es un hombre que administró la ciudad. Hace unos años se encontró en las ruinas de Corinto, cerca a la catedral antigua de Corinto, se encontró un pedazo de pavimento, y en el pavimento estaba el escrito, decía Erasto, que en su condición de edil, en su condición de administrador de la ciudad, construyó este pavimento con su propio dinero. Así dice el bloque de pavimento que se encontró, y muchos coinciden que se refiere a este Erasto. Erasto entonces estaba ocupando un lugar muy importante, pero era cristiano, y su influencia lo condujo a ese puesto. Su honestidad, su transformación, su honestidad en administrar los recursos de Corinto, que era una ciudad muy rica. La importancia de que nosotros como creyentes seamos considerados como personas honestas, personas capaces de transformar el mundo, personas en las que la gente sienta que puede confiar. Eso es importante, hermano. ¿Cómo nosotros influenciamos? Y ahí están una serie de grandes hombres que influyeron en el mundo: José, el mismo Abraham, Daniel, y pasando por todos los cristianos de nuestro tiempo, hermanos, que han influenciado mucho y han producido cambios en la sociedad. Así que esta enseñanza de la levadura se centra en nuestro rol como cristianos, en el rol de la iglesia, hermano. La iglesia tiene que recuperar su rol de hacer un buen pan, de amasar bien la masa, de echar correctamente la levadura, y que eso produzca un buen pan, un buen impacto en el mundo, hermano. A tal punto que la iglesia, hasta el final de los tiempos, la iglesia se convierta en el horizonte, en el norte, en el paradigma del mundo. Aunque el mundo luche contra nosotros, finalmente la iglesia será quien determina la historia del mundo. En estos tiempos, hermanos, de tanta corrupción, nosotros debemos mantenernos dando una buena influencia. No te dejes arrinconar, hermano, porque finalmente la historia gira en torno a la iglesia. La historia gira en torno al establecimiento del reino de Dios.
Así que nosotros somos responsables de que esta parábola se cumpla y que finalmente el reino de Dios crezca tanto, tanto, y que mucha gente venga al reino de Dios solamente por el testimonio de la iglesia. Que el testimonio de nuestra iglesia aquí en Piura, en el Perú y en el mundo, hermanos, sea un testimonio correcto, para que la iglesia se convierta en esa guía espiritual del mundo, porque el mundo, mucho más que otros tiempos, necesita de la convicción y de la certeza de lo que la iglesia cree. Nosotros creemos en Jesucristo, que Él salva, que Él perdona y que Él viene a reinar, y eso tenemos que predicarlo y nadie nos tiene que acallar. Y nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que predicamos, tenemos que vivir en santidad, tenemos que transformar nuestra mente, nuestra conducta, porque ese es el rol de la levadura buena para el pan bueno. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche, hermanos. Tome usted conciencia de su rol. Aférrese en el Señor, gócese en la prueba, párese firme, hermanos. Sé que no es sencillo, pero es un mandato, que nos paremos firmes. Dice el Señor, ¿a cuántos encontraré de pie cuando yo venga? ¿A cuántos? Es tiempo de meditar, hermanos. Que el Señor bendiga esta noche su palabra y Él añada lo que yo no pude decir. Pero quiero de lo más profundo de mi corazón, hermanos, que usted cambie, sea transformado por la palabra de Cristo y que nosotros seamos esa buena levadura en el buen pan. Dios los bendiga, hermanos. Espero poder luego seguir desde aquí enseñando la palabra de Dios. Reciban pues la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Dios los bendiga. Muchas bendiciones, mucho ánimo. Como nos dijo el pastor en la última predicación del domingo, mucho ánimo, porque todo es para bien, hermanos, todo es para bien. Bendiciones. Amén.